El día de hoy vamos a hacer el tema de triángulos. El curso es Geometría, mi nombre es Ismael Albino. Espero que este tema y esta clase les sirva de ayuda para los diferentes problemas que tengan tal vez en el colegio, en la academia o en diferentes lugares. Bueno, es bueno aprender el tema de triángulos, es una noción básica que uno debe tener para después saber otros temas de geometría. Por ejemplo, vamos a ver hoy día la definición básica acerca de triángulos. ¿Qué es un triángulo? Nos preguntamos. Bueno, los triángulos que son es aquella figura geométrica, eso lo sabemos, que posee tres lados, tres ángulos y tres vértices. Profesor, ¿esto cómo lo vamos a saber? Esto lo vamos a saber a partir de los elementos que están aquí. Vamos a señalar cuáles son. Primero, para poder saber qué hacemos, dibujamos un triángulo. Vamos a ponerle ángulos, alfa, beta y teta. ¿Cuál es la propiedad básica de un triángulo? La propiedad básica de un triángulo es que la suma de sus ángulos interiores suman 180 grados. Muy bien, eso ya lo sabemos, lo dejamos aquí. Ahora vamos a señalar lo que dijimos. Tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Vamos a señalar lo siguiente. Por ejemplo, si decimos vértices, ¿cuáles serían los vértices? Si solo tiene tres. Los vértices son A, B y C. Esos puntos que permiten unir al triángulo y formarlo, esos son vértices. ¿Cómo se pone? Se pone de la siguiente manera. Vértice A, coma, vértice B, coma, vértice C. ¿Listo? Ya tenemos los tres vértices. Profesor, ¿cómo denotamos o cómo sabemos cómo son los lados? ¿Cuáles son? Tengo el primer lado, el segundo y el tercero. Son tres lados, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo represento los lados? De la siguiente manera. Este lado sería, así tal como los segmentos, sería, esto vale AB. Entonces pondría AB, pero como es un segmento prácticamente, AB. Coma, tengo el lado BC. Lo voy a poner de la siguiente manera. BC. Y el tercer lado sería AC. Y ya tendría los tres casos. En cuestión de ángulos internos, estamos viendo solo ángulos internos. Internos son los que están dentro del triángulo. Sería alfa, beta y teta. Y bien, ahora vamos a ver su clasificación. Entonces, continuando con el tema, su clasificación diría lo siguiente. Vamos a ver la clasificación según sus lados. Profesor, si vamos a ver según sus lados, vamos a evaluar en qué se diferencian respecto a los lados. Por ejemplo, el primer caso es escaleno. ¿Qué significa que es escaleno? Escaleno significa que, digamos, tiene los tres ángulos diferentes y tiene los tres lados totalmente diferentes también. Ya, recordemos, yo estoy poniendo esto para que sepan que tanto los lados como los ángulos son diferentes. Acuérdense, cuando vemos el tema de triángulos, si tiene tres lados diferentes, sus ángulos también son diferentes. Profesor, ¿por qué se le dice isósceles? En isósceles es diferente. ¿Por qué? En el isósceles, dos lados son iguales y uno de ellos es diferente. Solo uno de ellos es diferente. Por ejemplo, ¿cómo sé? Es el que se le opone. Por ejemplo, a rayita se le opone este ángulo. Voy a decir que vale alfa. A rayita se le pone este ángulo. Pero como los dos son rayita y rayita, ese de ahí vale alfa. Este se le pone dos rayitas. Entonces este es diferente. Le voy a poner cualquier ángulo. Beta. Listo. De esa manera estoy diciendo que este triángulo es isósceles. Dos lados iguales, uno diferente, dos ángulos iguales y un ángulo diferente. Equilátero. ¿Por qué se le dice equilátero? Se le dice equilátero porque en este caso los tres ángulos son iguales. Y si sus ángulos son iguales, sus lados también son iguales. Por eso se le dice equilátero. Eso sería la clasificación según sus lados. Continuando con la clasificación, ahora según sus ángulos, la referencia es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ahora nos concentramos en los ángulos. ¿Por qué se le dice acutángulo? Bueno, se le dice acutángulo porque los tres ángulos sabemos que son, los tres voy a poner aquí, tanto alfa, beta
y teta, los tres, son mayores que 0, pero menores que 90 grados. Es decir, ninguno puede ser un ángulo recto. Ninguno de los tres puede ser un ángulo recto. Es decir, los tres pueden sumar 180, pero ninguno puede ser 90 grados. Ninguno puede valer 90 grados. Por eso se le dice acutángulo. Segundo, rectángulo. ¿Por qué se dice rectángulo? Es más fácil, ¿no es cierto? La palabra rectángulo viene de ángulo recto. Es decir, cuando es rectángulo, uno de ellos, solo uno, vamos a suponer que en este caso es alfa. Alfa vale 90 grados. Por ejemplo, por la forma voy a decir que alfa vale 90 grados. Es decir, en el rectángulo, en el triángulo rectángulo, de los tres ángulos, uno tiene que valer 90 grados. En el tercer caso, obtusángulo. ¿Por qué se dice obtusángulo? Porque uno de ellos, en este caso voy a poner alfa, es mayor a 90 y menor a 180. En otras palabras, hay un ángulo que es obtuso. El ángulo obtuso significa que es mayor a 90 pero menor que 180. Es decir, que solo va a haber un ángulo que es mayor a 90 pero menor que 180. Los demás tienen que ser agudos. ¿Está bien? Esos son los tipos de triángulos según sus ángulos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. En las propiedades, ahora continuamos, tenemos la primera propiedad que le decimos la propiedad de boomerang. ¿Por qué se le dice boomerang? Porque la suma de sus tres ángulos te da el exterior. En este caso digo x es igual a alfa más beta más teta. Aquí está la fórmula. En el segundo caso tenemos la corbata. ¿Por qué le dicen corbata? O michi le dicen también, o mariposa. Le dicen de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos ángulos, alfa más beta, me da la suma de los otros dos ángulos, x más y. En la siguiente propiedad vemos que le dicen la propiedad del pescado. ¿Cómo funciona la propiedad del pescado? El ojo más la cola, o sea, alfa más beta, es igual a la suma de las aletas, o sea, x más y. Vamos a empezar con los ejercicios recordando las fórmulas que ya hemos visto antes, las propiedades básicas. Solo hemos tocado las propiedades que han visto porque simplemente esas son las que vamos a emplear en este tema, nada más. Por ejemplo, en el problema número 1 rápidamente avanzamos y dice lo siguiente: quiere que hallemos teta. Bueno, para hallar teta tendríamos que usar la fórmula del boomerang. ¿Cómo hallo la fórmula del boomerang? De la siguiente manera. ¿Qué dice la fórmula del boomerang? La suma de estos tres me da el exterior. Entonces digo teta más 2 teta más teta es igual a 100. Teta más 2 teta más teta me da 4 teta igual a 100. 4 pasa a dividir 100 entre 4, 25 grados. Esa sería la respuesta del problema número 1. En el problema número 2 tenemos la propiedad que podemos emplear, que es la corbata. Bueno, para hacer la corbata es muy sencillo. ¿Qué hacemos? La suma de estos dos, diríamos x más y es igual a la suma de los otros dos ángulos que están aquí. 60 más 40, ¿cuánto es? Es 100. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar x más y, por lo tanto x más y vale 100. Esa sería la respuesta. En el problema 3 nos piden hallar x. Para poder hallar x empleamos la fórmula del pescado. ¿Qué dice la fórmula del pescado? El ojo más la cola es igual a la suma de las dos aletas. El ojo sería 50 más la cola, que sería 30, es igual a la suma de las dos aletas, que sería x más x, 2x. 50 más 30 nos da 80. 80 es igual a 2x. El 2 pasa a dividir. 80 entre 2 nos da 40. Por lo tanto, x vale 40. En el problema número 4, para poder resolverlo, me piden hallar x. Ahora, para poder hallar x, tengo que completar primero el triángulo. Vamos a empezar a completar. Por ejemplo, todo este triángulo sabemos que la propiedad básica dice que suma 180. 60 más 60, 120. ¿Cuánto falta aquí? Falta 60. Por lo tanto digo 60 más 60 más 60 nos da 180. Hasta aquí, ¿qué propiedad podría usar? ¿Cuál se parece? Muy bien, se parece la del pescado. El ojo más la cola es igual que la suma de las dos aletas. En este caso solo tengo una, me falta esta aleta. ¿Puedo completarlo? Por supuesto que sí.
Esto se supone que es un ángulo, esto es un ángulo llano, así que la suma de los dos me debe dar 180. Si tengo 120, ¿cuánto falta? Falta 60, muy bien. Entonces, ¿qué diría? La propiedad básica sería que la suma del ojo más la cola, o sea, 60 más x, es igual a la suma de las dos aletas. 60 más 60. ¿Cuánto es 60 más 60? 120. Entonces me queda x y 60 pasa a restar. ¿Cuánto es 120 menos 60? Es 60, muy bien. Esa sería la respuesta. En el problema número 5, para poder resolverlo, me piden hallar beta. La propiedad que debo usar para resolverlo es la corbata. Para usar la corbata dice que debo sumar estos dos ángulos. Me falta este. Por lo tanto, si este es un ángulo llano y si vale 120, falta 60. Muy bien. Ahora, ya tengo la suma de estos dos. Me falta la suma de estos dos. Este vale beta. ¿Este lo puedo conocer? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Toda una vuelta entera, ¿cuánto equivale? 360 grados. Si tengo 270, falta 90. Por lo tanto, mi ecuación sería de la corbata que la suma de estos dos, 60 más 60, es decir, 120, es igual a 90 más beta. El 90 pasa a restar. 120 menos 90, 30 igual a beta. Por lo tanto, beta vale 30. Con eso acabamos el problema número 5. Pasamos al problema número 6. El problema número 6 me pide hallar 2x. Para poder hallar 2x, tengo primero que hallar x. Ahora, ¿cómo hago el problema? Es muy sencillo. Ustedes también lo pueden hacer rápidamente. Por ejemplo, voy a usar la propiedad del boomerang. ¿Qué dice la propiedad del boomerang? Que la suma de estos tres me da el de aquí. Entonces, por ejemplo, voy a sumarlo para poder saber cuánto vale. 70 más 30, 100. 100 más 20, 120. ¿Ahí acaba? Por supuesto que no. Voy a pintar este. Una pregunta. ¿Cuánto suma los ángulos interiores de un triángulo? Suma 180. Por lo tanto, los tres deben sumar 180. Sumo x más x, 2x más 120 igual a 180. 2x es igual a, el 120 pasa a restar. 180 menos 120, 60. ¿Lo divido? No. ¿Por qué no? Porque me piden hallar 2x. ¿Cuánto vale 2x? 2x vale 60. En el problema número 7 me piden hallar teta más beta. Bueno, tengo que primero completar esto para poder usar la fórmula de la corbata. Por ejemplo, para completarlo, sé que una vuelta entera equivale a 360. Por lo tanto, si esto vale 300, lo que falta es 60. Todo esto es un ángulo llano. Si tengo 150, falta 30 grados. Entonces, digo, la suma de estos dos, que sería 60 más 30, debe ser igual a la suma de estos dos, que es teta más beta. ¿Cuánto es 60 más 30? Es 90, igual a teta más beta. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar teta más beta, por lo tanto, teta más beta me da 90. Esa sería la respuesta. En el problema número 8 me pide hallar x. X equivale a todo esto. Ahora, dice que AB es paralelo, acuérdense, esto significa paralelo a CD. Entonces yo puedo aplicar la famosa Z. ¿Qué dice la famosa Z? Que el ángulo que está aquí es igual al que está aquí. La famosa Z. Si esto vale 50, esto vale 50. Profesor, ¿X vale 50? No, todavía. ¿Por qué? Porque me falta hallar esto que está aquí. Profesor, me falta hallar esta parte. Esta parte que está aquí. Ahora, ¿cómo vamos a hallar esa parte? Vamos a usar corbata. ¿Cómo vamos a usar corbata? ¿Por qué? Lo voy a pintar de esta manera. Para que entiendan por qué van a usar corbata. Esto que está aquí
con lo que está acá forma una corbata. Por lo tanto, diría que lo que está aquí vamos a ponerle un valor cualquiera. Vamos a decir que el ángulo que está aquí, ya voy a señalarlo, vamos a decir que valga, por ejemplo, alfa. Vamos a decir que vale alfa. ¿Está bien? Vamos a hacer la fórmula. La fórmula diría que la suma de estos dos, o sea, 20 más este ángulo que vale alfa, sería 20 más alfa, es igual a la suma de estos dos, 60 más 30. ¿Cuánto es 60 más 30? 90. Por lo tanto, alfa es igual a, el 20 pasa a restar 90 menos 20, 70. Profesor, ¿esa es la respuesta? No, no es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? Porque me piden hallar x. ¿A cuánto equivale x? X equivale a la suma de 50 más el alfa. ¿Cuánto vale alfa? 70. 70 más 50 me da 120. Por lo tanto, x es igual a 120. Esa sería la respuesta. En el problema número 9, que es examen de admisión del año 1970, es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vamos a leer la pregunta. El problema número 9 dice lo siguiente. En un triángulo ABC, hemos dibujado el triángulo ABC, dice, la suma de las medidas de B y C es 105. Es decir, dice que la medida de estos dos es 105. Yo les hago una pregunta. Por ejemplo, decimos que los dos es 105. Entonces voy a decir que este es el ángulo B y este es el ángulo C. ¿Está bien? Dice que la suma de estos dos, B más C, es 105. Yo hago una pregunta rápida. Ustedes son chicos rápidos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto da? 180. Si estos dos suman 105, si los dos suman 105, entonces el que está sobrando para llegar a 180 tiene que valer 75. O sea, el ángulo A tiene que valer 75 porque con la suma de estos dos me da 180. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Seguimos leyendo el problema. El problema dice después, si la medida del ángulo A excede a la de B en 4. Si la medida del ángulo A, es decir, 75, excede, cuando dice excede, ¿quién está excediendo? Él, así que acá se va a poner más. ¿Excede en cuánto? En 4 a la medida de B. Paso a restar. 75 menos 4, 71. Es decir, B vale 71. Pero, ¿qué me dice? ¿Qué es lo que me dice a mí? La pregunta dice, la medida del ángulo C es, en otras palabras, ¿cuánto mide el ángulo C? ¿Podemos saber cuánto vale C? Pues sí podemos, lo podemos hacer hasta mentalmente. Hago una pregunta. Si la suma de B y C da 105, entonces, pregunto, si B más C da 105 y B vale 71, 71 más ¿cuánto me da 105? 71 más 34. 71 más 34 me da 105. Me piden hallar el ángulo C, por lo tanto el ángulo C vale 34 grados. En el problema número 10 nos piden hallar lo siguiente. Voy a leer el problema. Dice, si dos ángulos de un triángulo isósceles miden x más 10 y x menos 5, el ángulo desigual mide... Bueno, para empezar, este problema es de la Universidad Nacional Federico Villarreal del año 1988, 1. Es un problema de examen de admisión. Para comenzar, ¿por qué pongo dos triángulos? Porque hay dos casos. ¿Cuáles son los dos casos, profesor? Vamos a explicar. Dice que nos dan dos ángulos donde
los triángulos son isósceles. ¿Qué significa que sean isósceles? Recordemos, isósceles significa que tiene dos lados iguales y tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Vamos a decir que este tiene dos lados iguales y este caso también es dos lados iguales. ¿Pero por qué dos casos? Dos casos porque no sabemos cuáles son los ángulos que son iguales. ¿A qué se refiere, profesor? Voy a explicarles a qué se refiere. Por ejemplo, dice que en un caso, si son los dos ángulos, el primer ángulo es x más 10 y el segundo es x más 5, x menos 5, disculpe. Entonces, el primer caso sería lo siguiente. Podría ser que sea x más 10 grados y este que está aquí vale igual también x más 10 grados y el de aquí vale x menos 5 grados. Ese es el primer caso. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso sería el siguiente. Que el de aquí valga x menos 5 grados, el de aquí también valga x menos 5 grados y el de aquí ya no valdría x menos 5 grados, sino x más 10 grados. Ese sería el otro caso. Existen dos casos para ello. Entonces, ¿cómo saber cuál es la respuesta? Bueno, tenemos que hallar los dos casos. ¿Qué es lo que me pregunta? La pregunta es, halle el ángulo desigual. Es decir, en este caso tenemos que hallar el ángulo el cual es diferente en el isósceles. Bueno, eso no es tan difícil de hallar. Ustedes lo pueden hacer conmigo rápidamente. Por ejemplo, ustedes saben que en un triángulo, la suma de los tres me da 180. La suma de los ángulos interiores me da 180. Vamos a sumar. Por ejemplo, vamos a sumar de frente. X más X más X, 3X. 10 más 10, 20. 20 menos 5 nos da 15. Todo es igual a 180. 3X. El 15 pasa a restar. 180 menos el 15, 165. Por lo tanto, X vale, si pasa a dividir, vale 55. Bueno, profesor, dice, ¿cuánto vale el ángulo desigual aquí? El ángulo desigual no es x más 10 ni x más 10. ¿Por qué? Porque esos son iguales. El ángulo desigual es x menos 5. Bueno, el ángulo desigual aquí en este caso sería, reemplazo 55 menos 5. Aquí el ángulo desigual, vamos a poner, ¿cuánto sería? Sería 50. ¿Por qué? Porque he reemplazado 55 menos 5 me da 50. Ese sería el ángulo desigual. En este caso saldrá lo mismo. Vamos a ver. Aquí vuelvo a hacer la misma ecuación. La suma de los tres ángulos interiores me da 180. X más X más X, 3X. 10 menos 5 menos 5 se va, muy bien. 10 menos 5 me da 5. 5 menos 5, 0. Me queda 3x simplemente igual a 180. El 3 pasa a dividir. 180 entre 3 nos da 60. Profesor, aquí el ángulo desigual, ¿cuánto es? Vamos a ver. Reemplazamos. El ángulo desigual en este caso ya no es x menos 5. ¿Por qué? Porque estos dos son iguales. El ángulo desigual es x más 10. ¿Cuánto vale x? 60. 60 más el 10 nos da 70. Es decir, en este caso nos sale 50 y en este caso nos sale 70. ¿Qué dicen las alternativas? A ver, nos dicen, según la pregunta, sí habría alternativa, es decir, que sí puede salir tanto 50 o puede salir tanto 70. Bueno, hasta aquí hemos terminado toda la clase de triángulos. Espero haberlos ayudado. Ya saben, siempre repasen las propiedades básicas del triángulo, los elementos de un triángulo, la clasificación según sus lados, la clasificación según sus ángulos, propiedades básicas y recordar algunos trucos para poder hacerlo más rápido. ¿Está bien? Practiquen eso y por favor, cualquier duda o consulta, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse en el canal y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias.